¿Necesitas capital de trabajo para impulsar tu negocio? Ven a Banco Inmobiliario y solicita el crédito que necesites. Será un gusto atenderte. Banco Inmobiliario, de generación en generación, tu mejor opción. Qué gusto saludarles. Soy el pastor René Batz. Bienvenidos aquí a la ciudad capital de Guatemala. Estamos precisamente en la 13 Avenida 1173, zona número 11, en la sede de Iglesia Cristiana Misericordia de Dios. Aquí estamos dándole gracias al Padre porque nos permite una vez más ver su mano poderosa. Y hoy le traigo una historia familiar, un testimonio familiar. Marinés y Eduardo están aquí con nosotros. Marinés y Eduardo Tiriquís, hombres que Dios ha levantado de una forma impresionante, pero que detrás de toda esta historia, detrás de todo un ministerio, hay una vida llena de testimonios. Para mí es un honor tenerles aquí en Iglesia Cristiana Misericordia de Dios y en Conversando con el pastor René Batz. ¿Cómo están? Qué gusto saludarle, mi hermano Eduardo. Bienvenido, hermana Marinés, qué alegre verles. Bienvenidos, qué alegre. ¿Cómo están? Gracias a Dios, aquí estamos bien, pastor. Amén. Y qué gusto tenerles con nosotros. Qué amén, bendición. Amén. Y como dijo alguien siempre, ¿verdad? Miren, se ven más patojos en persona, dice, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Mi hermana Marinés, bienvenida. Gracias, pastor, mucho gusto. Qué gusto saludarla. Oye, igualmente, qué pastor. Bendición tenerles aquí. Y bueno, originarios de Chichicastenango. Chichicastenango, así es. Qué bonito Chichi, ¿verdad? Sí, hermoso. Qué bueno. ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo se conocen? ¿Cuánto tiempo de matrimonio tienen? 16 años. 16, qué alegre, qué alegre. ¿Y cómo se conocen, hermana Marinés, con Eduardo? ¿Cómo fue? Bueno, ¿Qué fue ese día que se flecharon ustedes? Bueno, fue en la iglesia, ¿verdad? Donde yo perseveraba cuando más que era un adolescente, porque yo tenía 15 años en cuando yo lo conocí a él. ¿De 15? ¿Bien patojos se conocieron sí, ustedes? Sí, así es, pastor. O a los 14, pero de ahí nos fuimos conociendo, como él tocaba el teclado en ese tiempo. Pues, mi suegro que tenía grupo en ese tiempo y llegaban a la iglesia a tocar con nosotros y ahí lo conocí, ¿verdad? Y de ahí surgió todo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí se conocieron. Así es. ¿Y de inmediato se enlazaron con amistad o pasó un buen tiempo? Fue de inmediato, pastor. Fue de inmediato. ¿Y usted cuántos años tenía? Casi, con mi esposa tenemos de diferencia 8 meses nada más. Ah, sí, la misma edad. Casi la misma edad. ¿Cuánto tiempo pasaron de noviazgo y luego se casaron? ¿O se juntaron? No sé cómo fue. Fue como un año, pastor. Fue como ¿Un un año nada más porque, bueno, a la edad que estábamos con mi esposa, pues, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, ¿verdad? Bien muchachitos. Sí, así es. Y, bueno, no se podía, pues, ¿verdad? Realizar una boda, formalizarlo. Claro. Entonces, mi papá con mi suegro ahora, ¿verdad? Platicaron, hablaron, bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues, ¿verdad? Porque era algo intenso ya la relación. ¿Y ¿verdad? ustedes querían estar juntos ya? Sí, así es. Entonces, hablaron y, bueno, llegaron a un acuerdo en donde en ese entonces yo estaba cursando tercero básico. Entonces ellos, pensando también, ¿verdad?, de cómo mantener a mi esposa, pues, a familia, ¿verdad? Entonces, mejor que se gradúe primero, en caso de mi persona, ¿verdad? Entonces, que esperen 3 años. Oh. Eso es mejor mátenme. ¿Verdad? Sí, entonces nos hablaron, nos aconsejaban, pues, ¿verdad? De que no era tan así, pues, ¿verdad? De que el matrimonio, formalizarlo, pues, contraía responsabilidades que en su momento, pues, ¿verdad? Con ella, pues, no lo mirábamos nosotros, pues, ¿verdad? No lo mirábamos, nosotros pensábamos que íbamos a vivir de amor y de aire, ¿verdad? Claro, no, y es que eso es lo que se piensa regularmente, sí, o sea, hay patojos tan enamorados que dicen, wow, ya, que se venga, pero es una etapa difícil. 15 años entonces tenían ustedes, porque les dijeron esperen 3 para llegar a la mayoría de edad. Exactamente. Así es. Exactamente, pastor. ¿Qué hicieron, hermana Marinés? Pues. Bueno, hay cosas que no se pueden contar, pero, Sí. pero Que no le digan a nadie. Sí.
Sí, habían dejado ese tiempo pues de que tienen que esperar porque uno no está en la edad y qué saben ustedes de responsabilidad pues y en ese tiempo ni pensaba yo si él me podía mantener, si tenía casa, incluso si tenía cama, ¿verdad? Sí, pues. No pensaba, y sí que como decía él, ¿verdad? Pensábamos que íbamos a vivir de amor, ¿verdad? Y solo Sí. era amor todo el tiempo, ¿verdad? Pero pasó como, sí, muchos 5 meses que aguantamos, ¿verdad? Que yo resulté embarazada de mi hijo, que ahí está. Ajá, entonces solo no llegamos al tiempo que ellos habían dicho, pues. Sí, pues. Sí, solo pasó un tiempo nada más y yo resulté embarazada y así nos contaron porque mientras que se quieren tienen que, mi papá, ¿verdad? A la vez enojado y le preguntó a él que si de verdad la quieres porque no hay problema, si la dejas no hay problema, yo la puedo mantener y él, ¿verdad? No, yo la quiero, por eso estoy con ella, ¿verdad? Y así iniciamos, pastor. Qué interesante, a los 15 años entonces. Sí, a los 15 años, ya casi terminando los 15. Sí, para no ser muy patojos. para no dice soy la un- señora. para No, soy un pastor, no patojo. son 15, son un poquito más estiraditos. Sí, por favor, súmele los meses para que no se diga. Bueno, se oye bonito, pero estoy seguro que después de esa etapa ya cambia sus vidas. Definitivamente. Sí. Porque no es nada más así, ¿verdad? O sea, me imagino empezó una situación ya no solo de amor, ya era de ver las Responsabilidades. cosas realmente, Ajá. ¿verdad? Así es. ¿Qué pasó ahí, mi hermano Eduardo? Pastor, viera de que, bueno, ahí sí Ajá. ya no seguí estudiando, pues, ¿verdad? Porque mi papá me dijo, bueno, A ya trabajar. a trabajar, porque ahí sí que hay un dicho donde dice, uno se mete a una camisa de 12 barras, Sí, ¿verdad? pues. Ahí sí que En a defenderse. Chichi es de 12, aquí es de 11 varas. Y mi papá dijo así, pues, ¿verdad? Y él se dedica a lo que es artesanía típica. Entonces empecé a trabajar con él, ¿verdad? Empecé a trabajar con él, 2 años ahí trabajando, pues, ¿verdad? Porque ya era una responsabilidad, pues, ¿verdad? Y estábamos viendo con mi esposa la situación bien difícil, pues, porque con lo que yo ganaba, pues, era poquito, pues, no nos alcanzaba, pues, ¿verdad? Y mucho menos comprarle algo a ella, pues, no daba abasto, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Y ella decía, pues, ¿verdad? Que me faltaban 3 años para poder tener una carrera, digamos así. Y en caso de ella, pues estaba en 6º primaria. A mí me hace falta 6 años todavía, ¿verdad? Entonces, el que está cerca, ¿verdad? De llegar a un título, pues... Ella estaba en 6º año. Sí. ¿Y usted? En tercero. En tercero, sí, Sí. sí. Sí, entonces... Pero se amaban, eso era lo importante, ¿verdad? sí, así es, pastor. Pero ya luego vino la responsabilidad. Entonces, me cuenta que usted empezó a trabajar con su papá. Así es. ¿Verdad? Así es, y después... Dejó de estudiar. Dejé de estudiar 2 años. Obviamente ella también. Sí, Sí. definitivamente, sí. sí, Porque sí. cuando resultó embarazada, pues definitivamente ya no siguió. Y fueron como los meses de noviembre, pues cuando ya no había, ya no estaba, estábamos estudiando, ¿verdad? Entonces, el siguiente año, pues ya no se pudo, pues, ¿verdad? Entonces, así fue, pastor, y empezamos una situación bien difícil, ya venían las responsabilidades, no alcanzaba el dinero y bueno, ella decía, pues hagamos el esfuerzo, unamos esfuerzo. Ella empezó a ver a lo que yo hacía, pues, ¿verdad? Y aprendió rápido a coser. También se incorporó al trabajo. Así es, ya después qué de bendición. que tengamos a mi hijo, que nos acompaña ahora, ¿verdad? Entonces, empezamos a unir esfuerzos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no estudias? Ya que hacen falta nada más 3 años, ¿verdad? Y empezamos. Empecé a estudiar los planes fin de semana. Los sábados estudiaba y gracias a Dios logré sacarlo, ¿verdad? En el año 2010 me gradué de perito contador pero fueron 3 años difíciles, pastor, en donde casi nos acordamos, ¿verdad? Casi no teníamos nada de qué comer y todo, ¿verdad? Y ahí es donde uno dice lo que nos decían nuestros papás, ¿verdad? De que no solo era así, pues, ¿verdad? Hasta que lleguemos. Ahí es donde uno dice, tenían razón, ¿verdad? Claro, no. Una situación bien difícil. A todo esto, ¿qué pasaba con usted, hermanita Marinés? Hablo de cómo miraba usted la vida ya en esa etapa, ¿verdad? Tenía 16 años, ya era mamá. Sí, ya era mamá en ese tiempo y me costaba porque uno estaba estudiando y
cuando en ese tiempo, cuando yo estaba estudiando, mi mamá me decía, tienes que aprender a cocinar, todas esas cosas. Pero lo que yo hacía, porque no le hacía caso. Llegó el momento cuando llegué a lo que es la responsabilidad, no podía. Y llegó un tiempo donde él empezó a estudiar y cuando mis suegros que querían responsabilidad, pues que miren, van a tener su casa propia, lo que ustedes, sus gastos, van a ver la vida como es. Y justo en ese tiempo ellos nos apartan, es decir, en la casa, ¿verdad? Y teníamos que defendernos como sea. O sea, al decir se apartan, ¿les dieron una casa o ustedes fueron a buscar? Un cuarto. Un cuarto, sí. Nos dieron... El famoso apartamento. Una habitación que es sala, cocina, comedor, dormitorio, todo. Sí, es cierto. Ajá, entonces fue así en ese tiempo y yo tenía que trabajar y ayudarlo a él y teníamos al nene pues que apenas tenía 4 años en ese tiempo. Y así fuimos luchando, pero no solo era eso, pastor, sino que solo aguantamos un año donde era amor. Después llegó pleito, que ya no había discusión, ya no había comprensión entre él y yo. Si en vez de hablar, era discusión, maltrato, son varias cosas que en ese tiempo como que se cruzaron, ¿verdad? Y me recuerdo que como decía alguien, no teníamos nada que comer. Me recuerdo una vez que solo teníamos una salchicha cada uno, los tres, en nuestros platos. Santo Dios. Solo para comer y para que él pueda lograr lo que es el estudio, porque como a mí me faltaban 6 años, como yo de pequeña, soy la mayor de todos mis hermanos y hubo un tiempo que no me ponía las pilas en la escuela y perdí un año, me atrasé. Mi mamá se enfermó y como soy yo la mayor, mi papá me dice, tienes que quedarte un año porque tienes que cuidar a tus hermanos. Entonces, ¿por qué lleva 3 años adelantado él que yo, verdad? ¿Por qué? Porque yo perdí un año y me atrasé un año, entonces como que me quedé, ¿verdad? Y yo viendo la situación y cómo estábamos y yo le decía, tienes que echarle ganas, porque tenemos que salir adelante, no podemos seguir así, porque yo miraba la situación, sí, nos daba de comer lo que trabajábamos, pero no era lo que necesitábamos. No para vivir cómodamente, ¿verdad? O cubrir todas las necesidades. Ajá, sí, así es, y en ese tiempo, como le digo, pastor, fueron muchas cosas, porque no estábamos bien, en nuestra relación, en nuestro matrimonio, había discusión, maltrato físico, porque si él me regañaba y yo no me dejaba, me defendía como sea, pastor, y eso pasó en el lapso de donde él estudió, ¿verdad? Bien interesante, pero a todo esto también usted obviamente con problemas, Así es, con pastor. dificultades, Así es. con tantas otras cosas, ¿verdad? ¿Cómo fue ya del lado suyo? Viera, pastor, de que como cada persona tenemos un carácter, ¿verdad? Y bueno, en caso con mi esposa, pues, ¿verdad? Es como que fuéramos los dos positivos, ¿verdad? Y nos chocamos, ¿verdad? Entonces... hacemos cortocircuito, somos alambre pelado, dice, solo que con... Sí. Y así es, pues, ¿verdad? Porque en el año que nos conocimos, pues, ¿verdad? De ese lado, pues, definitivamente nadie se da a conocer Sí, quién es claro, quién, ¿verdad? hay algo que yo quiero dejar aquí muy claro, o sea, estoy seguro que después del amor viene la realidad, ¿verdad? O sea, Exacto. viene la etapa así de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién es quién, verdad? ¿Quién es quién? Sí, Ajá. ya viviendo juntos. Se va perdiendo poco a poco la comunicación. Y eso es el objetivo. Fíjese usted que este programa, cuando hablamos con mi hermano Eduardo, me dice, pastor, yo sé que hay muchos hogares en problemas. Exacto. Y muy pocos, la verdad, muy pocos abren su corazón. Porque prefieren guardar la imagen, prefieren huir del qué dirán. Y cuando realmente lo que está sucediendo es que nosotros podemos bendecir, podemos hacer algo maravilloso, diciéndole a ustedes que
Por ejemplo, ahorita me imagino que muchos patojos andan ahí también anhelando ya casarse, 14, 15 años ya, Sí. juntémonos, ya, esto es la vida, dejan estudios, dejan padre, dejan madre, dejan todas las oportunidades Tristemente. y lo que usted decía, creen que se vive del aire y no es así. Hay algo bien difícil. Bueno, empezamos con la etapa. Primero la etapa bonita de déjennos, queremos nosotros ser felices. Después llegan a la etapa de, oh, esto es lo que realmente hicimos. Y ya después llega la etapa de ya la no aceptación, pienso yo, ¿verdad? Así es, pastor. Y ahora ya en el mundo, pero ya casados. O sea, ya unidos pues, Así es. pero ya con responsabilidades, ya viviendo juntos y se Exacto. enfrentan a la vida, una nueva etapa. ¿Qué Exacto. pasó en ese tiempo que usted estaba estudiando? Porque me imagino fue una etapa bien difícil también. Sí, pastor, porque al momento que uno estudia, pues se necesita inversión, ante todo, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues algo que me recuerdo muy bien, pues, ¿verdad? De que empecé a estudiar lo que era el cuarto, quinto perito, ¿verdad? Y nos pedían máquina de escribir en ese entonces, ¿verdad? Y yo no contaba. Y mi suegro tenía uno que tenía ahí guardado, ¿verdad? Pensando, pues, ¿verdad? Para que sus hijos lo utilizaran, pero en ese entonces, pues, yo iba ahí con él, ¿verdad? Préstame su... Fue difícil, pastor, fue difícil y en donde llega también, pastor, nos falta el temor a Dios, sobre todas las cosas, ¿verdad? En ese entonces, pues, no mirábamos así, pues, ¿verdad? Hacíamos lo que queríamos y no nos dábamos cuenta de que todo lo que estábamos sembrando, pues, algún día lo vamos a cosechar, ¿verdad? Durante este tiempo, así como lo comentaba mi esposa, ¿verdad? De que empezamos como en la casa, perros y gatos, pues, ¿verdad? Digámosle así en esa expresión. Claro, Guatemala, es que ¿verdad? así es. Y así éramos en la casa y bueno, en ese entonces... En pues, lugar de amor, odio. así es, pastor. Era ¿Verdad? Así es. Así es. Y entonces en ese tiempo me acuerdo de que, no sé cómo, junté dinero para comprar mi pequeño teléfono de los famosos touch que estaban saliendo, ¿verdad? Y yo creo que lo saqué a crédito, si no estoy mal, ¿verdad? Y teniéndolo, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, pastor, no teniéndole temor a Dios y uno, pues, uno no, en su ignorancia, podríamos decir, en mi caso, pues, ¿verdad? Hacía lo que quería. Mensajeaba en ese entonces, ¿verdad? Uno va aprendiendo, va mensajeando con quien sea, amigos, amigas, y uno dice, pues, ¿verdad? Es una simple conversación, pues, no pasa nada, Claro. no es nada, como que refugiando, ahí, pues, ¿verdad? En lo que mi esposa, pues, no hay una comunicación, no hay una comprensión, ya no hay amor, pues, ¿verdad? Ya no hay atención, pues, definitivamente, pues, llegan esos medios, pues, ¿verdad? En donde uno ahí es tentado, pues, y nos dejamos llevar por eso, ¿verdad, pastor? Y hoy en día, pues, entendiendo de que a lo que yo estaba dando entrada era la infidelidad, pues, ¿verdad, pastor? Porque mensajeando con quien no debía. Jugando con fuego, ¿verdad? Ahí está. Jugando con fuego, creyendo uno que va a dominar las cosas y no se domina. O sea, ese es el problema de los hogares, que cuando hay problemas, las personas buscan refugio. Y obviamente en el sexo opuesto, ¿verdad? O sea, Así es. como usted decía, preparando la plataforma para una infidelidad. Y eso produce ya menosprecio en casa, menosprecio con la persona con quien uno tiene compromiso. Y empieza una vida difícil, ¿verdad? Fue esa etapa bien dura para ustedes, me imagino yo, ¿verdad? Así es. Y bueno, Así y es. para todos, pues una etapa donde ya hay una tercera persona dentro de... Oh, eso. Porque curiosamente, seguramente decían, no, ¿por qué tan joven te casaste? Que no sé qué. Cualquier cosa, ¿verdad? A ambos, ¿verdad? Así Sí, es. así es. Así es. ¿Verdad? Y es lo que pasaba dentro de lo que yo estaba haciendo, pues, ¿verdad? Entonces, ella, ¿qué hace? Y con el simple hecho empezaba la discusión, pelea, maltrato, físicamente, verbalmente. Y definitivamente así no funciona una relación, ¿verdad, pastor? No funciona y va pasando el tiempo. Terminé yo mis estudios y pasaron como unos cuantos meses y ella decía, bueno, a buscar trabajo, pues, a buscar trabajo.
Para eso estudió. Exacto, ¿verdad? Esperé que me entregaran mi título, ¿verdad? Tardó como unos 6 meses o 7 meses aproximadamente, ¿verdad? Entonces, bueno, a tocar puertas, ¿verdad? Vamos, está bien. Empecé a buscar, a tocar puertas y gracias a Dios así fue. Así fue en el año 2011, en el mes de agosto, y inicié un trabajo para una entidad financiera, ¿verdad? Para no mencionar que... Ajá. Sí, entonces... Ban Rural. Ahí está. Ahí está. Ahí estuvimos, pastor, y esto es largo, ¿verdad, pastor? Si lo detalláramos, qué es lo que pasamos, qué es lo que vivimos, ¿verdad? Pero sabemos de que estamos en televisión, ¿verdad? Y los minutos van contando, ¿verdad? Sí, pero fue ahí donde usted se desvió. Sí, pastor, sí. Yo estuve trabajando para Ban Rural 5 años, 5 años estuve ahí, entonces... en ese tiempo, pues, la presión se hacía presente también, y más lo de en casa, y era bien difícil, pastor, era bien difícil todo eso, y trabajé 5 años para Ban Rural. En el último año, ahí es donde yo me desvié, pastor, ahí es donde yo me desvié. Yo nací en una vida cristiana. En ese entonces mi papá estaba iniciando una obra, una iglesia, ¿verdad? Y, claro. Era mi pastor, pues, ¿verdad? En ese entonces, cuando inicié en el trabajo, pues, a lo que me habían enseñado, ofrendar, diezmar, lo hacía, y de todo, ¿verdad? Pero ya después, pasando los 4 años, ¿verdad? Aproximadamente entre el año 2015, pastor, ahí es donde yo me desvío de las cosas de Dios, ¿verdad? Poco a poco. Con todo lo que veníamos viviendo con mi esposa, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, ¿verdad, pastor? Ahí es donde faltaba atención, faltaba, pues... Y había sembrado antes, ¿verdad? Infidelidad acerca de mensajes, pero no era físicamente, pues, ¿verdad? Pero ya después, ahí es donde me pierdo en el vicio del alcohol. Se desvía totalmente. Me desvío totalmente, pastor. Ya no... fue una noche, pastor. Fue una noche en donde, con todo lo que venía pasando, con toda la debilidad que se estaba ya acercando a mi vida, pues, ¿verdad? Y el enemigo aprovechó ese momento, esa noche, en donde íbamos en el carro, ¿verdad? Y ahí en la salida de Santa Cruz del Quiché, y íbamos ahí, y platicando, pues, yo lo decía hace un momento, ¿verdad? Nací en una vida cristiana, yo no conocía que era una discoteca, yo no conocía que era bailes, ignoraba todo eso, porque mi papá siempre estaba pendiente de nosotros, siempre, ¿verdad? Pero algo que siempre lo he dicho, ¿verdad, pastor? De que por algo que, bueno, pasaba yo en horarios de trabajo, ¿verdad? Entraba yo a Santa Cruz del Quiché, específicamente en la entrada, ¿verdad? Ahí hay un bar. Y pasaba yo, y de día no había nada. Pero yo saliendo de trabajo de 6, 7 de la noche, ¿verdad? Lleno, carros del año estacionados, y como que me entró la curiosidad, ¿verdad? ¿Y ahí qué hay? Y cabal iba alguien conmigo, ¿verdad? Un compañero. ¿Qué hay ahí? Ah, ese es un bar. Pero en mi ignorancia, pastor, lo digo, no lo sabía. ¿Qué será eso? Ah, igual, usted ni entra ahí, me decía. Ahí no entra usted ahí. Porque sabían, pues, ¿verdad? De que a todo lo que era, desde que me inicié trabajando para el banco, pues, lo que era bebidas alcohólicas, se hacía presente en convivios, se hacía presente en cualquier momento, ¿verdad? Se aprovechaba, ¿verdad? Pero en caso de Rosana, no. Sí. No, y siempre, ¿verdad? Y entonces ya sabían, pues, ¿verdad? No, usted, ¿qué va a entrar usted? Ah, quiere que sí, va. Agarro el carro de retroceso y estaciono el carro y adentro, pues, ¿verdad? Y esa fue la noche en donde fue una destrucción para mi vida. Fue una destrucción ahí donde fue... El inicio de una debacle, ¿verdad? Así es, pastor. Así es, en donde caí por primera vez tomando una cerveza y a la misma vez fallando ya a mi esposa, ¿verdad? Así es. Y caigo a lo que es el adulterio, ¿verdad? Caigo en pecado. Y desde esa noche, pastor, sentí un cambio totalmente en mi vida. Sentía que todo se derrumbó. Ya no tenía yo llegando a casa
en esa noche, pues yo creo que ya no era ni noche, creo que ya era madrugada, pues porque salimos tarde, ya eran como 12, 12 y media, 1 de la madrugada que llego yo a casa, ¿verdad? Y yo ya no tenía cara de ver a mi familia, a mi esposa. Y Nunca usted había visto tomado a su esposo, nunca. Nunca. Y esa noche se llevó la sorpresa. Ni lo supe, porque medio lo olí, ¿verdad? Y como, bueno, vuelvo atrás, ¿verdad? A mi mamá, ¿verdad? No era su papá, sino que el padrastro tenía. En ese tiempo, cuando éramos de 8 o 10 años, tenía mis 2 tías que llevábamos la misma edad. Y en ese rato él tomaba mucho. Y decían, probemos cómo, uno de curioso, ¿verdad? ¿Cómo huele o qué es, ¿verdad? Y solo lo agarramos un poquito en una tapita y lo olíamos, ¿verdad? Ya sabía el olor, ¿verdad? O cuando pasa alguien que está ebrio, ¿verdad? Uno siente el olor, ¿verdad? Y como que medio lo sentía, ¿verdad? Y le decía, ¿estás tomado? Le digo, no. Le preguntaba, siempre le preguntaba, es que decime, ¿qué cuesta decirme? Y ¿para qué lo escondes, verdad? No es cierto. Que llegó una noche que me llamó, ahí sí que ya no era mi esposo, pues estaba desconocido porque todo cómo habla uno cuando está ebrio, ¿verdad? Hablaba de esa manera y yo hasta esa noche me di cuenta, pero antes no se notaba, bueno, medio lo olía, pero le preguntaba y como decía que no, pues yo le creía, ¿verdad? Pues no es cierto, estás loca, es que solo tomé una 7, dice. Y yo creyéndole, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Pero llegó una noche donde yo lo escuché todo ebrio, hablaba diferente, todo lo que decía. Y es ahí donde yo lo descubrí. ¿La llamó por teléfono? Ajá, me llamó por teléfono. Era como 11 de la noche. Yo me preocupé porque, bueno, siempre tenía atrasos. Yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué los del banco cierran temprano? Es que yo me fui a Quiché. Y como en ese tiempo era agente de crédito, ¿verdad? Es que yo fui a visitar a un tal cliente, por eso me tardo. Es que había, como ahí en Quiché, ¿verdad? Muy conocido, ¿verdad? Muchos trailers se quedan ahí en el molino. En el molino, ¿verdad? O en el canchó. Y, es que había un tráiler, es que se trabó un camión, ¿verdad? Y una creyendo, ¿verdad? Va, está bien, ahí se cuida. Pero llegó esa noche donde me llamó y yo no sé qué voy a hacer. Todo lo que decía, yo me preocupé, hasta le llamé a mi suegro. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a buscarlo porque está muy mal. Pues hay que entregarlo en las manos de Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde vamos a ir a buscarlo? ¿Y cómo nos vamos a ir si en ese rato solo él el único que tenía vehículo? Nosotros no. Pero tenemos que hacer algo. ¿Sabe qué? Usted duérmese, cuida a sus hijos y tranquila, que Dios lo cuide. Es las únicas palabras que ellos me dijeron, me recuerdo bien esa noche. Yo preocupada, lo llamé otra vez, ya no me contestaba. ¿Por qué? Me imagino que se quedó dormido en el vehículo. Entonces es ahí, pastor, donde yo me di cuenta. Ahí empieza una etapa bien, ya para abajo. Sí, porque en ese tiempo, bueno, yo voy a iniciar, oír en el tiempo donde inició él, ¿verdad? Donde decía él, ¿verdad? De que ya todo era discusión, pastor, todo era discusión, no había una comprensión, no como hoy en día, ¿qué está pasando? Hablemos, esto estás haciendo, no me gusta. En ese rato era pleito, era pelea, era ahí sí que quien tenía fuerza. Y me recuerdo muy bien cuando él se graduó o estaba estudiando, donde me dice, mira, salió una aplicación, el famoso Facebook, ¿verdad? En ese tiempo, mira, todos lo están usando, ¿por qué no abrimos un tuyo? Y yo diciendo, está bien, aunque no medio lo manejaba, ¿verdad? Y cuando apenas se podían mandar mensajes en ese tiempo, y bueno, había alguien que yo lo había conocido en mi iglesia, que solo platicamos, ¿verdad? Nunca fuimos nada, ni nada de eso, y eso fue para los Estados Unidos, y me escribe que cómo estás, pero como dice él, uno no sabe,
no, esto es infidelidad, le estoy haciendo infiel a mi esposo a través de un mensaje. Pero como ya no había ese cariño y esa persona, ¿cómo estás? Salía en las conversaciones y yo buscaba la manera, como yo trabajaba, buscaba la manera de recargar internet con tal de estar con esa persona. Ahí empezó todo y como ya no había nada de cariño, ni un te quiero, o como iniciamos. Todo era como que estamos como que ahí porque... Como te odio, ¿verdad? Ajá, sí, eso. Y en ese tiempo yo le había hecho infiel a mi esposa con otra persona, no con el que estaba mensajeando, porque él estaba en Estados Unidos. Ahí sí que había cometido lo que es el adulterio en ese tiempo. Pero en ese tiempo yo no me daba cuenta, ni pensaba que esto lo que estoy haciendo está mal. Porque yo antes, cuando recién llegué con ellos, y bueno, supuestamente yo venía de una iglesia cristiana, pero no sabía qué era adorar, no sabía qué era orar, ni sabía qué era fe, nada de esas cosas. Yo llegué a la familia con ellos, algo extraño porque venía de la iglesia metodista, y la iglesia metodista es algo diferente a lo que es de Pentecostés. Y yo iba bien, adoraba al Señor, íbamos en academias, buscaba de Dios, pero llegó un momento donde me desvié. Yo incluso antes ni le daba espacio de escuchar una canción secular, porque no me gustaba. Él a veces caía en eso y yo no me irritía cuando, ¿por qué lo haces? Mira, hasta tu papá no lo hace. Mira, llegó un tiempo que pudo superarlo. Y yo caí en eso, le fui infiel a mi esposo, pero llego en el tiempo donde él se desvió. Lo descubrí hablando con una compañera de trabajo. En ese rato nuestros teléfonos tenían contraseña, yo no sabía de él, ni él sabía lo del mío. Llegó un tiempo donde se quedó dormido, de plano que venía muy cansado, abrió su teléfono y yo buscando ahí, porque ya me habían dicho, fíjate que tu esposo lo vieron con tal persona, que ya se miraban ya algo comprometedor porque ya no era de compañeros. Yo le pregunté, sí, porque miras a la gente, es que esa gente es chismosa, ¿por qué les crees? Yo me quedé ahí, ¿verdad? Pero descubrí esos mensajes y desde ahí empezamos con más pleito, que por qué no me lo decís, que por qué no sos sinceros. Decime, si ya no me amas, me puedo ir. Eso era lo que yo decía. Llegó un tiempo donde él ya no llegaba a la casa, llegaba ebrio, o lo llamaba, ¿dónde estás? En ese rato ya no me contestaba. Y llegó un tiempo donde le dije a Dios, Señor, ¿por qué a mí? Pero ya no me acordaba de lo que había hecho atrás, de que lo que decía él, de que todo lo que sembramos cosechamos. Y yo le decía a Dios, le reclamaba a Dios. Hubo un tiempo donde mi suegra, gracias a Dios, siempre estaba ahí, me animaba, orá, ¿qué puedes hacer? Orá, pedirle a Dios que a los niños no les pase nada. El que tenga que caer, el que está cometiendo pecado. Y yo le decía a Dios, Señor, mis hijos, ahí sí que se queden ahí. No tienen la culpa. Que no tienen la culpa. Que A caiga. todo esto ya tenían 2 hijos. Teníamos 3. ¿Ya los tenían? Ya los teníamos, él y dos gemelitas. Y ella me decía, orá. Y hubo un tiempo, pastor, donde yo luchaba, oraba, iba a la iglesia constante, donde él ya no iba. Yo iba, oraba, le pedía a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Qué hipócrita soy, ¿verdad? Ni en ese rato pensaba de que esto es el fruto de lo que estaba haciendo, ¿verdad? No pensaba eso en ese tiempo, lo que yo decía, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? Qué terrible, ¿verdad? Hoy en día pensarlo, qué terrible era en ese tiempo, porque decía yo a Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho?
ya ni me acordaba de eso, lo que había hecho, pastor. Y llegó un tiempo donde yo como que me enojé con Dios, porque ya no miraba un cambio en él. Escuchaba, llegaban chismes conmigo, o eran realidad en ese tiempo, porque mira, lo vieron con tal mujer. Mira, mi hermano me decía, mira, vos no comes en la casa preocupándote por él, y él sentado con la otra, mira, vos tráeme otra comida, y usted sufriendo hambre. Y en ese rato yo me enojé con Dios, ya no iba a la iglesia, iba porque vamos a la iglesia, como que obligadamente iba yo a la iglesia, empecé a escuchar canciones seculares que ya había dejado, ya no había escuchado, empecé como que, sentía yo que como que era un alivio. Y el transcurso de ese tiempo, igual había conocido no lo había conocido, bueno, solo lo vi nada más, ¿verdad? Cuando yo tenía mis 12, 13 años, a un muchacho, ¿verdad? Nunca crucé palabra con él, solo miraba que me miraba y de ahí, ¿verdad? Que me metí a una aplicación en Instagram, ¿verdad? Y viendo ahí viendo, porque no podía dormir, ya eran, recuerdo muy bien que eran a la 1 de la madrugada, y estaba viendo una foto de esa persona con un vehículo, un clásico, ¿verdad? Y yo no le di un corazón a esa persona, sino que era por el vehículo, que era un clásico, era muy hermoso, ¿verdad? Solo con ese simple corazón, por eso yo digo siempre, tenga cuidado con un simple like que podría derrumbar todo, ¿verdad? Y yo le di un corazón, y en ese tiempo esa persona me llama al instante, me dice que si puedo hablar contigo. Yo, como yo estoy sola, él no sabía si iba a venir o no iba a venir. Llegó y me llamó, ¿cómo estás? Y como que yo ya lo había conocido, que nunca crucé palabra con él. Empezamos a hablar y a hablar, hasta llegó un tiempo que me dijo, ¿viniste para acá? ¿Para qué estás ahí? Es como que te ofrece, mira, todo calidad, todo hermoso. Venite para acá, yo te mando a traer, después mandamos a traer a tus hijos, no te preocupes. Se escuchaba todo hermoso, ¿verdad, pastor? Cuando el enemigo es muy astuto, uno como que cae. Y me recuerdo muy bien cuando le comenté a mi hermana, ¿verdad? En ese tiempo ella no estaba casada, ¿verdad? Ni tenía experiencia. Me dice, mira, si te vas, ¿qué tal si te va peor? ¿Y qué tal si él se levanta, se recupera y se va a ir a traer otra mujer? ¿Y qué tal si a ti te va peor allá? Fracaso. ¿Qué tal si te hacen lo mismo? Ahí sí que yo le digo a Dios, gracias porque utilizaste la vida de alguien. Llega otra mi tía, me dice, ahí sí que no le conté nada, ni le dije nada. De la nada me dice, mira, pensá lo que haces, no hagas cosas que no lo penses muy bien porque después te podrías arrepentir. Y pensándolo, creo que sí, mejor me quedo aquí, porque tal si me voy y me va peor, me voy a arrepentir después. Y eso es lo que pasó conmigo en el transcurso donde él ya no llegaba, si venía. Una vez recuerdo que ¿qué está pasando? Decime pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Soy yo? No sé, dime, o ya no me quieres ver, ¿me puedo ir? No sos tú, soy yo, me dice, pero contame qué está pasando. Pero no me decía. En ese tiempo me recuerdo que le dije, ¿sabes qué? Estaban presentes mis suegros. Les dije, mira, yo ya llegué hasta aquí, yo ya no puedo más. Si quiere venir, que venga. Si no, no. O si no, me voy con mi mamá. Y mi suegra me dijo, no tienes ningún derecho de irte, porque esta es casa de los niños. Gusto le vas a dar si te vas a ir. Y recuerdo en ese rato, como que le gustó, ¿verdad? Desde esa vez, ya no llegaba, ya no venía. Venía a traer ropa y se iba otra vez, venía a traer ropa. Eso de ahí donde él va a contar lo que pasaba con él. Claro. Así es, pastor. Qué impresionante, ¿verdad? Impresionante. Llegaron a una etapa bien difícil ambos. Demasiado, pastor, demasiado. A punto de la destrucción.
Así es. Wow. Eso es lo que podemos nosotros, ahorita yo soy impactado, pero ese es el proceso del enemigo. O sea, bien dice la Biblia que el enemigo vino para robar, matar y destruir. Eso es lo que el enemigo hace, robar, matar y destruir. Así que a poner mucha atención, estamos aprendiendo y una vez más les agradezco por abrir sus corazones públicamente. Ahorita estamos saliendo en vivo, pero creo que Dios va a hablar a nuestra vida, ya está hablando. Si alguien está abriendo puertas al enemigo con las famosas redes sociales, si alguien está jugándole la vuelta a su esposo o a su esposa, ahorita gracias a Dios ellos lograron superar eso, pero hay otros hogares que definitivamente están deshechos, están destruidos. Exacto. Y los hijos andan definitivamente sufriendo las consecuencias, la familia sufriendo las consecuencias. Pero mi hermano Eduardo, ¿cómo fue ese momento cuando ustedes ya dijeron no, paremos esto? Y era, pastor, de que, bueno, eso fue milagro de Dios. Porque en todo ese proceso, ¿verdad?, en donde estábamos pasando con mi esposa. ¿Usted también se iba a ir de la casa, ya? Me fui. ¿Ah, se fue? Me fui, pastor, porque cuando, así como lo decía ella, ¿verdad?, de que, bueno, mejor aquí nada más, y si quieres, lleva tus cosas. Y como que me gustó, ¿ah? Gracias. Era lo que estaba esperando. Ya quería escuchar eso. Ya quería que te tardaste mucho. Sí, ¿se fue entonces? Sí, pastor, me fui. En ese tiempo, pues, cuando yo ya no llegaba a casa, pues regresaba, pues, 2, 3, inclusive a veces hasta ya ni llegaba me quedaba con, en ese entonces, un amigo, ¿verdad? Nos quedábamos, o sea, me quedaba yo en casa de él y como que ahí vivía, pues, ¿verdad? Del trabajo, pues, a salir otra vez, a tomar, a perdernos, ¿verdad? Y fue una, de verdad, un tiempo en donde destruí mi vida, pastor. Cada vez más, ¿verdad?, de que cuando le damos lugar al enemigo, pues, él aprovecha a hundirnos, pues, ¿verdad? Definitivamente. Y ya en ese entonces ya solo yo me dedicaba del trabajo, termina el trabajo, vamos pues a una discoteca, a un bar, a sacar unas mujeres, una vida de perdición. Venía de Chichi a Quetzaltenango, a Chimal, todo lo que hacíamos, pastor, todo lo que hacíamos y sin darse cuenta uno pues está cada vez más hundido. ¿Cuánto tiempo se fue de la casa? ¿O se separaron? Unos 3 meses. Sí, 3 meses. 4 meses. Donde se hundió más. Ajá, en donde ya tuve que, ahí en el centro de Chichi, alquilar un cuarto, donde yo ya me quedaba, pues, ¿verdad? Ya no llegaba con la casa, ya ni nada. Mi esposa lo que a veces hacía, llegaba en el banco, necesito dinero o algo, pues ahí está. Y adiós, pues, ¿verdad? Y así lo vivimos. Ya lo atendía usted como un ejecutivo de venta, así que le puedo servir dinero, con mucho gusto. Gracias. Se le transfería a Dios. Sí. Pues yo creo que eso hubiera hecho también, ¿verdad? Para ya no verla, ¿verdad? Sí. Porque en ese entonces era retiros y todo, ¿verdad, pastor? Entonces, mi papá me hablaba, me decía, no, hombre, deja de tomar. Y yo le decía, ¿para qué te importa? Es mi dinero, es mi vida, no te estoy pidiendo nada de dinero. Y ya en ese entonces, pues, así como decía mi esposa, ¿verdad? Ya estaba cuando entré de receptor pagador móvil. Me podían enviar de un lugar a otro, ¿verdad? Pero Dios es tan grande que me quedé ahí en la agencia, ¿verdad? No hubo ni un movimiento, porque yo en ese entonces era fiel, ¿verdad? Daba mis diezmos, mis ofrendas. Y de una u otra manera el Señor me sorprendía, pastor. Veía yo la mano de Dios en ese entonces, ¿verdad? Y 10 meses nada más de estar en ese puesto, en donde me dicen, bueno, ¿usted necesita ascender? Claro que sí. Y en donde habían otros de 4, 5, 7 años trabajando para la institución, ¿verdad? Y yo llevaba apenas 9, 10 meses y entramos a evaluaciones y todo eso, ¿verdad? Y al final me quedé con el puesto. ¿Verdad? No tenía mucha experiencia, pues, ¿verdad? Porque 10 meses de trabajo, pues, a comparación de alguien que ya lleva 5 años, ¿verdad? De experiencia, pues, sin duda lo tiene, ¿verdad? Pero cuando Dios nos sorprende también, ¿verdad? Y de esa manera, pues,
llego yo al puesto en donde ya tengo posibilidad de ganar más dinero, pues, ¿verdad? Y así fue, ya ganaba hasta el doble de lo que, hasta el triple, inclusive hasta cuádruple de lo que ganaba cuando inicié, ¿verdad? Pero también llega la prueba del corazón, ¿verdad? De que cuando uno ya gana 10,000 quetzales, ¿cuánto sería mi diezmo? Son 1,000 quetzales. Ya mucho. Sí. Ya demasiado, diría uno. Sí, sí. Entonces, ahí es donde también tiene que ver parte de todo esto, pues, darle, ¿verdad?, lugar al enemigo, a que uno no ve más la bendición de Dios, pues, ¿verdad? Porque como que llega la prueba del corazón y todo eso, ¿verdad, pastor? Y yo estaba en ese tiempo, pues ganaba por eso de que como que no pasaba nada, pues, ¿verdad? Salimos, vamos a tomar aquí, allá, y no pasaba nada, ¿verdad? Entonces, mi mamá me hablaba, mi papá me hablaba, y como lo decía mi esposa, hablemos, qué pasa y todo eso, ¿verdad? Pero yo cada vez más estaba hundido en el pecado. Yo ya no tenía cara de ver a mi mamá decía, bueno, cuando ya pasó todo, ¿verdad? Ya ni pasabas en la casa, ¿cómo, mamá? Yo ya no tenía cara de ver a mi mamá eso. ¿Y los niños? Descuidados. Descuidados totalmente. Descuidados totalmente, y el enemigo de verdad es bien astuto, pues, en hacerlo caer a uno, pero cuando ya cae uno, ya lo viene a señalar, ¿verdad? Ah, sí. ¿Cómo vas a ver a tu mamá, a tu esposa? ¿Cómo vas a tener algo con mi esposa? O sea, definitivamente ya no se podía. Es que es la etapa que decíamos, robar, matar, destruir del enemigo, ¿verdad? Así es. ¿Cuándo es que ustedes empiezan una restauración? O sea, después de tocar fondo, tocaron fondo ambos. O sea, llegaron al fondo, usted estaba a punto de irse a Estados Unidos. Sí. Ya casi se iba. Ya me iba porque... Ya me iba. Ya me iba, pero Santo. ahí sí que Dios no lo permitió. Y es ahí donde vino todo. Se derrumbó todo porque, como le digo, ya no llegaba él. Yo ya me iba a ir para los Estados Unidos. Cuando vino la gente, mira que su esposo, mira que esto. Yo sentía que ya no. Él, con tal de ayudarlo, ¿verdad? Le dijo, mire, ¿por qué no se, como mi papá está allá? Le digo, ¿por qué no se va con papá? Y yo sé que lo va a recibir, le va a ayudar, yo sé que no le va a negar. Hablo con mi papá, está bien, me voy. ¿Ya se iba a ir a Estados Unidos? Me fui. Se fue. Me fui. Me fui 2 veces. Se fue 2 veces. Me fui. Dice, en ese tiempo yo no sabía que él me había hecho infiel con su compañera, con mujeres del bar. No sabía, solo, como le digo, me estaban diciendo, no sé si era cierto, y le preguntaba a él, no es cierto. En ese rato yo sentí que todo, aquí ya no quiero nada. Hizo una llamada, lo que le pregunté, lo que primero le dije, en vez de decirle, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Es cierto que me fuiste infiel? Cosa que en vez de hacer conciencia mía, de decir, si yo también le había hecho infiel, lo que le pregunté, mira, es cierto, sí, es cierto, esto. ¿Sabes qué? Al momento de que llegues aquí, ya no quiero nada. Divorcio. Recuerdo muy bien cuando él llegó, incluso las nenas estaban enojadas con él, no querían hablarle. Y yo me sigue, ya llegué, está bien, qué bueno. ¿Sabes qué? Ya no me hables, ya no me busques, ya no quiero nada contigo. El divorcio. Algo, pastor, que se me escapó, que yo había hecho un pacto, no con Dios, sino que con el enemigo, porque cuando yo le fui infiel a mi esposo, yo dije, nunca voy a decir esto, hasta la tumba lo voy a llevar, nunca lo va a saber nadie, solo yo, y Dios lo sabe. Yo sé que me perdonó, pero nunca lo voy a decir. ¿Por qué se llamó esta actividad Dios de oportunidades? Porque Dios me dio una oportunidad hace un año, donde Dios me decía, como yo tengo un espacio de oración,
Dios me daba palabras, te voy a usar, vas a hablar en lenguas. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué me hace falta todavía? Y no sé, se me borró eso de mi mente, de lo que había hecho. En ese rato, cuando yo le pedí el divorcio a mi esposo, en vez de decir, te perdono, porque yo te había hecho lo mismo, yo lo había escondido, yo lo había dejado ahí, había dicho, nunca, jamás, hasta la tumba, la muerte lo voy a llevar, nadie lo va a saber. Y hice ese pacto. Y cuando yo le dije a mi esposo, sabes, ya no quiero nada, ya no quiero, porque es horrible lo que me hiciste. Con esa tu compañera, perdono, pero con prostitutas, imagínate. Yo me hacía la que no ha hecho nada, ¿verdad? En ese rato. De ahí se quedó. Iniciamos, yo le dije, mira, mejor dejémoslo ahí, que sea lo que Dios diga. Me recuerdo una noche, nos tomamos una noche, y me dijo todo lo que había hecho, tantas mentiras. Por eso muchas veces los matrimonios gobiernan la mentira. Y qué tremendo eso, ¿eh? Son mentiras que al trabajo, donde no era cierto. Me había dicho todo y al terminar recuerdo que amanecimos hablando y le dije, mejor dejémosle en las manos de Dios, que Dios sea lo que quiera. Y cuando Dios me pone en el corazón de que tienes que perdonarlo, pero no me acordaba de lo que yo había hecho. Entonces, el año pasado, donde se celebró el cuarto aniversario de la radio, y Dios me empezó a inquietar en mi corazón, ¿te acordás de lo que habías hecho? Llegó el momento en que lo digas. Wow. Faltaban, ¿qué? 8 días. 9 días para la actividad. Y Dios me empezó a hablar. Si no lo decís, la actividad va a ser un fracaso. En vez de bendición, fracaso. Y yo ya no podía dormir, mi conciencia como me estaba consumiendo por dentro esa carga. Yo ya no podía, pastor. Comía, pero mi mente, ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo? Llegó un momento donde exploté. Yo pensando, lo digo y como que nada pasó, ¿verdad? Me recuerdo muy bien que le dije, mira, en tal tiempo yo te fui infiel, yo te traicioné esto. Él no lo tomó tranquilamente, sino que se iba como que ya a cancelar la actividad, porque lo que pensaba él, aquí nada más, porque ya no podemos seguir así. Y esto lo estoy diciendo, como dice usted, tener ese coraje, ¿verdad? De decirlo, no fue en el lapso de los 5 años de que estamos ahorita, sino que fue antes, claro, antes de que llegábamos a un punto donde se derrumbó todo, perdimos casa, perdimos terreno, casa, había nuestros muebles, refri, estufa, todo se lo llevaron, pastor. La casa quedó vacía, ya no teníamos dónde ir. Lo que nos dijeron, ya no tienen casa, no podemos hacer nada. Lo que tienen que hacer una casita de caña o de cartón o de nylon. Pero aquí nosotros quitamos nuestra responsabilidad porque no fuimos nosotros quienes los indujimos a eso. Y es eso, pastor, donde se derrumbó todo. Les quitaron todo. Todo, hace 5 años. Todo, perdimos todo. Ya no teníamos nada. Es ahí donde nos habla Dios. Porque el ministerio de Radio Vida se llama Vida. Porque es ahí donde Dios nos empezó ya a dar vida, a dar una nueva vida. Porque en ese tiempo ya no hallábamos qué hacer, ya no teníamos de qué comer, no teníamos trabajo, no teníamos ningún centavo. Solo andábamos de mendigos con mis papás, con los papás de él. Ya no teníamos nada. Solo nos quedaba la ropa nada más. Gracias a Dios que se nos quedaron nuestras 2 camas todavía. Pero todo lo demás lo habían llevado, pastor. Eso es lo que
que ha pasado hace 5 años, cómo inició este ministerio, a través de que Dios nos llamó, porque en un principio no lo entendíamos, pastor. Lo que salía en nuestras bocas era reclamo. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué nos dejaste, Señor? Era algo horrible. En ese tiempo solo eran reclamos, pero cuando Dios nos empezó a hablar, nos empezó a utilizar, dando palabras cuando nosotros estábamos destruidos, estábamos hechos en 1000 pedazos, pero declarando palabra a la gente que nos miraba. En ese rato solo nos miraban 3 personas o 2 personas nada más, pero ahí estábamos orando, orando. Y así fue, pastor, cuando se inició todo esto. Hace 5 años Dios les dio una nueva oportunidad. Sí, hace 5 años. ¿Por qué Dios de oportunidad? Porque humanos que somos, mira, te mereces la muerte de lo que hiciste, pero Dios no es así. Nos dio esta oportunidad con Él. Yo les compartí a los hermanos hace 5 días. Mi esposo manejaba ebrio de Chichicastenango a Quetzaltenango. No le pasó nada, pastor. Llegó, mi suegra siempre le agradece a Dios. Trajiste a mi hijo completo, porque hay muchos que pierden un brazo, pierden un pie, pero él regresó, se fue a dar 2 vueltas allá en los Estados Unidos. No le pasó nada, atravesando todo México en el desierto. Regresó bien a pesar de todo lo que había pasado, pastor. Eso es lo que fue el inicio de este ministerio, que hoy estamos acá y decidimos titular esta actividad Dios de oportunidades, porque Dios... Están celebrando sus 5 años. Estamos celebrando 5 años nosotros le llamamos aquí 8 años de misericordia. Nosotros también estamos de aniversario. Ajá. Y obviamente ustedes están utilizando mucho una palabra que nosotros lo decimos, proclamando a un Dios de oportunidades. Sí, estamos es. predicando a un Dios de restauración, Así un Dios es. que de los pedazos, ¿no? O sea, eso es lo que estamos viendo, de los pedazos, de todo lo resquebrajado, Dios empieza a armar otra vez y dice, va, pues los voy a unir ahora y voy a poner un nuevo amor en ustedes, una nueva etapa, una nueva bendición. Hace 5 años, yo lo que anhelo es que ustedes nos comenten, hace 5 años, cómo platicaron y dijeron, va, démonos una oportunidad, tanto tú como yo, te acepto como tú fuiste y me aceptas como yo fui. Hace 5 años y entonces empiezan un ministerio, empiezan a hacer grabaciones, empiezan a una radio por internet, una página en internet, pero ¿cómo platican para que eso llegue? Porque eran enemigos, ya no eran amigos, ya no eran esposos, eran prácticamente enemigos. Obviamente usted no sabía lo de ella, pero usted sí sabía todo lo que había hecho. Así es, así es. Pero ¿cómo empiezan ustedes ahí a platicar de esto? Viera, pastor, de que yo cuando fui a los Estados Unidos, pues se cumple la palabra donde Dios dice de que Él abre puertas y Él cierra puertas. Caigo yo detenido allá, ¿verdad? ¿Ya había llegado? Estábamos en el desierto. Ajá. No había llegado. Sí era ya parte de Estados Unidos, todo sí, eso, claro. ¿Verdad? Pero en el desierto, pues, ¿verdad? Y ahí es donde me agarran y me detienen. Y porque yo no iba a regresar por mis propios medios, ¿verdad? Sino que ahí sí que es lo que siempre predico, yo digo, de que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Y caigo yo detenido. Cuando veo, no había motivo de que para que me manden de regreso, ¿verdad? Sino que me tenían retenido y estuve encarcelado 45 días, pastor. Y los que habíamos caído juntos y se llenaba el avión, deportados, se venían y yo llevaba 15 días. Y era una desesperación horrible, pastor, estar encerrado, encarcelado, terrible. No pasaba un día y llevaba 15 días y para mí era una eternidad. Y se fueron a los 20 días. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y ahí es donde regreso nuevamente, ¿verdad? Y digo, y le preguntaba yo dentro de mi corazón, ¿verdad? Y sin duda Dios me escuchaba, ¿verdad?
Y hasta que Dios me habló en sueño, como 2, 3 de la mañana, como que fuera un disco, pastor, de todo. Mire, esto hiciste. Y antes de que yo me iba a los Estados Unidos, mi papá me habló, me dio el texto, ¿verdad? El que encubre sus pecados no prosperará. no prosperará. Pero yo en ese entonces... Proverbios 28:13. Así es. De hecho, me pueden pasar mi teléfono, por favor, porque necesito ver los mensajes, porque estamos en vivo a través de El Shaddai. Ahí está El Shaddai. Gracias, amigos. Gracias, hermano Maximiliano. Bueno, él transmite también todos los programas de Conversando con el pastor René Batz. Y hoy estamos aquí conversando en vivo, en directo y a todo color. Gracias, Canal 8, mi amigo Jairo y toda su corporación. Que Dios lo bendiga. Y otras páginas que seguramente se han unido. Que Dios los bendiga abundantemente. Estamos en un programa de verdad que impacta, que transforma. Véngase, Gary, véngase. Gracias. Aquí está nuestro productor de Conversando. Y realmente es algo maravilloso lo que estamos en este momento, pues escuchando, viendo lo que pues el Padre de la Gloria nos quiere hablar. Y amados, ese día Dios hace algo muy especial en usted. Así es. ¿Verdad? Así es. Bueno, Radio Vida TV también, obviamente estamos Así ahí transmitiendo. Le habla el Señor a usted de una forma linda. Y bueno, viene, pero lo que yo quisiera saber es cómo es cuando ustedes dicen, bueno, vamos a platicar, pues vamos a iniciar una nueva etapa, vamos a darnos una nueva oportunidad. Dios le habla a usted, me dice. Ajá, así es. Y entonces empieza a hablar con su esposa, o cómo Así es. nace eso? Y yo, para que me deportaran, tuve que hacer pacto con Dios. Porque cuando mi papá me habló, mira esto de aquí, y yo tenía el corazón de piedra, pues yo, nada que ver, yo no tengo que ver nada, yo no he hecho nada así, ¿verdad? Uh-huh. Y hasta que yo le dije a Dios, y le digo yo a Dios, Señor, regrese, Uh-huh. voy a confesarlo todo, voy a hablar con mi esposa, voy a hablar con mi papá, les voy a ir a pedir perdón. Y ahí es donde llega una hermana allá en Estados Unidos, y siempre tienen reuniones, ¿verdad? Y decía, Dios me mandó a que hablara yo con alguien. ¿Dónde está ese alguien? Me hizo viajar 3 horas. ¡Hala! ¿Dónde está? Y estábamos como 600, 800 presos ahí. Y yo sentía que la conversación era como lo que estamos realizando en este momento, ¿verdad? Y yo no sentí, pastor, pasé. Y le dije a Dios, aquí estoy. Y ahí es donde Dios me habla. Y la hermana me dice, ¿se quiere reconciliar, mijo? Sí, le digo yo, sí, me quiero reconciliar con Dios. Dios te perdona, me dice. Y hago el pacto con Dios. Y 3, 4 días, vamos para Guatemala, pues, pero tuvo que pasar 45 días. Y como la deuda seguía, pastor, era una deuda casi acercando los $500,000 de quetzales. Y ya era más todavía, porque... Era más todavía. Porque lo que entiendo es que les quitaron la casa, o sea, lo sacaron de la casa, pues. Les quitaron todo. No, Se lo quedaron. vendimos, pastor. Por eso, para pagar deuda. Ajá, para pagar Santo Dios. Sí, vendimos todo, para poder pagar. Después de tener usted todo, se quedó sin nada. Sin nada, pastor. Y es lo que siempre he dicho, ¿verdad, pastor? De que Uh-huh. por 5, 10, 15 minutos de placer, de verdad son años en donde cuesta uno de levantarse. Vamos 5 años, este tiempo hemos estado alquilando, pero la mano de Dios nos ha sostenido, ¿verdad? Y así como usted lo decía hoy, ¿cuándo llega ese momento? Ajá. Llega cuando yo regreso deportado, confieso todo con mi esposa. La segunda vez caigo detenido nuevamente, 45 otra vez de encierro. Y ahí es donde empiezo yo a decirle al Señor, Señor, te voy a servir. Y le digo yo a mi esposa, hablo, le pido perdón, iniciemos nuevamente. Y ahí es donde nos dimos una oportunidad hace, ya es un poco más de 5 años, ¿verdad, pastor? Uh-huh. Y iniciamos y en ese entonces, hace 5 años, yo no conocía lo que había pasado hace 9 años con ella. Uh-huh. Yo no sabía nada hasta que el año pasado
me entero de todo. Otra crisis en su matrimonio. Definitivamente. Otra Porque crisis. en ese entonces, pastor, 9 días faltaba para el evento. Yo dije, no, hasta aquí nada más. Y viene el enemigo, me habla, pastor, me dice, eso es lo que te pasa por querer ser fuerte. Y como yo me quise quitar la vida, pastor, varias veces, acá en Guatemala y en Estados Unidos. Yo he tratado de quitarme la vida. Y eso es porque te crees el fuerte. Mira lo que tienes, mira lo que estás haciendo, mira cómo estás sufriendo ahora. Yo sentí que aquí nada más, ni evento, ni familia, ni aquí nada más. Así fue el año pasado, pastor. ¿Cómo logró superar eso? ¿Cómo hablaron? Obviamente, es que es lo que pasaba, pues, o sea, era, aquí vemos un cuadro de sinceridad, porque eso es lo que estamos viendo, Así sinceridad. Ustedes hablaron un día antes de empezar de una nueva etapa, fue que una noche completa. Sin embargo, había algo guardado todavía ahí, Exacto. que supuestamente ya todo estaba bien. Usted había confesado todo lo que hizo, Así es, pero faltaba una parte, así es. que cuando esa parte ya se abrió, obviamente le dolió. O sea, Así es que es fácil hacerla, pero que le hagan a uno es Eso. lo es otra cosa. más duro, ¿verdad? Entonces, Exacto. ¿cuál fue su reacción cuando ella le dijo? ¿Cómo usted ya no aguantaba más? ¿Usted cómo le dijo? Usted, mira, Dios me habló y me dijo que tengo que ser transparente contigo. Así. Así es, pastor. Como le digo, me estaba matando por dentro y como que rápido le dije, mira, yo te fui infiel. Y como la reacción de él, como dice usted, que lo haga uno, es fácil, pero que le hagan lo mismo es horrible, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya no quiero saber nada de ti. Y salió, ¿verdad? No tuvo por qué, o simplemente huyó, ¿verdad? Porque yo digo que... Mil cosas en su mente. Sí. Tomar, Definitivamente. vengarse, destruir todo. Hay un ministerio que ya está levantado, pero que se puede derrumbar. Tanto. Yo agarré la moto, pastor, y dije, que se acabe todo acá. Ahí en las pendientes de Cepelá, yo sé que lo conocen, ¿no? Hay una parte en donde yo ya iba a agarrar la moto y directo para ahí, pastor. Una era esa, dos, así como se lo hice, era un montón de cosas en la mente y el enemigo viene a bombardearla. Se aprovechaba. Se aprovechaba, pero Dios es tan grande. Llegaba yo casi, pasé lo que es Lemoa, pasé ahí y me detuve, llamé al pastor David Rodas, quien era el invitado para el evento, ¿verdad? Del año pasado, ¿verdad? Lo llamé y yo no sé cómo estaba, pastor, yo no sé cómo estaba llorando, deshecho. Lo llamo a él, me responde, hermano, ¿cómo está? Listo para el evento y estamos preparados, dice. Pero yo ya no quería saber nada. Cuando escuchó que estaba llorando, ¿qué le pasó? Me dice. Le empiezo yo a hablar. Y me dice, detente un momento, me dice. Y tratando yo de calmarlo, pastor, porque no sé cómo estaba, si alguien me hubiera visto, no sé cómo estaba deshecho. Y empieza a hablar. Me dice, ¿sabe lo que tienes que hacer ahora mismo? Me dice, tome tu motocicleta y regresa a tu casa. Tome tu motocicleta y regresa a tu casa. Vaya a abrazar a tu esposa. Vaya a abrazarla, vaya a besarla, vaya a decirle que cuánto lo amas. ¿Cómo yo voy a hacer eso, pastor? Y ¿sabe por qué? Me dice. ¿Sabe por qué? Porque tu esposa tenía unos cuantos días nada más. No íbamos a llegar a lo que era el aniversario, sino que lo que iba a ver, iba a estar de luto a tu esposa. Porque a tu esposa yo lo veo en una caja. ¿Y sabe por qué? Me dice. Porque ella había hecho un pacto con el diablo. Había hecho algo que había dicho de que no hasta la muerte. Y es lo que ya se estaba aproximando. Pero dale gracias a Dios de que Dios empezó a incomodar el corazón de tu esposa. Gracias. Y por eso de que está saliendo esto a la luz. ¿Lo tomas, amas a tu esposa o no la amas a tu esposa?
Claro que sí, regresa a tu casa entonces. Y ahí es donde regresamos nuevamente, pastor. Y ahí es donde nace Dios de oportunidades también, pastor. Nuevamente dándonos una oportunidad más. Porque yo ya estaba para terminar con todo. ¿Y cómo es todo esto, verdad, pastor? El año pasado fueron 3 servicios. Y yo decía, bueno, ¿de qué van a ser los servicios? Y le decía yo a mi esposa, ¿verdad? Ya íbamos por 4 años, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. El primer servicio por nuestra restauración de nuestro matrimonio, ¿verdad? Eso era mi mentalidad. Antes de todo, ¿verdad? Llevamos tal vez un mes, estaba yo pensando, ¿verdad? Así va a ser. Pero dentro de ella, estaba dando vueltas y vueltas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser restauración, verdad? Si yo con esto. Pero el Señor sí estaba, o sea, sabía lo que estaba poniendo nuestro corazón a hacer. Amén. Hay algo que yo quiero de verdad compartir con ustedes y es esto. Mire, yo no sé cuántos de ustedes, así en serio, yo me quedo con la frase suya. Los matrimonios son una hipocresía tremenda, dice. Repito su palabra. Obviamente no todos, definitivamente no todos, pero la mayoría. Así es. Es un castillo de mentiras. Exacto. Es un castillo de falsedades, muchos matrimonios. Pero hay algo bien impresionante. Dios tiene un plan y Él es un Dios de oportunidades. Ya me hicieron señal aquí de en cuanto a tiempo, pero hay algo que yo quiero dejarle a usted aquí ahora mismo. Qué bonito es ahora, ustedes se ven sin, así, o sea, sin nada de barrera, sino que se ven y se aman y se dieron una oportunidad porque se aman. Ahora, aquí hay otro detalle. Ustedes se perdonaron y se perdonaron de corazón. ¿Verdad? Porque eso es otra cosa. Cuando alguien se perdona, porque problemas siempre van a haber. Así es. Exacto. Pero en lugar de sacar todos los trapos al sol y a lastimarse, estoy seguro que ustedes se aman, se aprecian, se bendicen. Y Dios los ha levantado, les ha dado una página en internet, les ha dado el ir a eventos, una radio donde oran, claman, donde hacen oración, donde están por celebrarlo ahora grandemente, pero tienen un montonón de invitados. Ustedes casi todos los ministros se van a llevar ustedes ahí a la celebración, pero vale la pena, vale la pena. De verdad les agradezco mucho por ustedes abrir su corazón. ¿Cuál es su consejo ahora? Bueno, a mí me gustaría mucho que se pusieran así como que más de frente, ¿verdad? Más de frente y se miren el uno al otro ahí. No, ¿sí? Aquí. Sí. Marinés y Eduardo, ¿qué le diría a usted? De hecho, les quiero compartir que, no sé si podemos hacer eso, Pastor Gary, poner el fondo de Rabito. De hecho, le cuento que Rabito estará precisamente aquí en la iglesia con nosotros. Está el 16 de septiembre. Y me gusta mucho ese tema de un pacto con Dios hicimos tú y yo. Realmente una bendición. Y por eso yo quiero ver si podemos poner esto de fondos y si podemos, amados. Porque quisiera que ustedes se tomaran de la mano, de las dos manos y se dijeran algo así bien bonito. Voy a hacer algo aquí. Estamos en vivo, así que permítame. Estamos en vivo. Mejor la suya. Voy a. Usted quédese ahí, siervo amado. Vamos acá. Ahí está. Así están de frente. Ahí. Yo quisiera que pudiésemos escucharles a ustedes, decirse algo muy bonito. 5 años que Dios les está dando. 5 años de restauración total. Hablo de 4 años luchando, pero tienen un año de tener una restauración muy bonita. Amén. Muy especial. Así es. Y sé que Dios los va a bendecir. Hermano Eduardo, ¿qué le diría a su esposa? Hermanita Ana Inés. Lo que yo le diría a mi esposa, de que la amo con todo mi corazón, que a pesar de los pesares, que a pesar de todo lo que hemos sufrido, yo la amo, yo la quiero,
no puedo vivir sin ella. Amén. Y yo sé que sobre todas las cosas el Señor nos va a levantar. Gracias, Jesús. Yo quisiera que se vieran a los ojos. Gracias por aguantar todo. Amén. Desde que te conocí, Gracias, Jesús. yo sé que no he sido la persona que tú querías. Pero en esta hora, ante Dios, ante todos los que nos están viendo, Gracias, Jesús. prometo cuidarte, prometo amarte y darte todo lo mejor. Gracias, Jesús. Te amo con todo mi corazón. Yo también te amo. Sierva. Papito, yo sé que hemos pasado por tantas cosas. Gracias por estar ahí. Gracias por aceptar tal como soy. Yo sé que no he sido la esposa como tú has querido. Yo sé que tengo mis defectos, pero tú sabes que lo hemos estado peleando, hemos estado luchando, y yo sé que este tiempo ya el Señor lo había planeado, y sabes que te amo, sabes que no soportaría estar sin ti, y lo sabes muy bien porque, ¿sabe algo, pastor? Siempre estamos pegados en todos lados. Entonces, tú sabes, y yo te amo, y desde el día que te conocí, te amé, te amo, te sigo amando y te seguiré amando, y te amo. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Bien, los bendecimos. Gracias, pastor. Muchas gracias por abrir su corazón. Les decía esto, no cualquiera deja entrar a alguien a su casa, mucho menos a su vida. Exacto. Y ustedes nos han permitido entrar a su vida, a su casa, pero con una sola intención: proclamar a un Dios de oportunidades. Amén. Y no se pierdan este gran acontecimiento que ellos están celebrando por la restauración de su hogar, por la restauración de su vida, una nueva etapa, Amén. una nueva bendición. ¿Qué fecha va a ser? Es el 6 y 7. 6 martes y miércoles. 7 de septiembre. La próxima semana. La próxima semana, estén pendientes. Va a estar, bueno, ¿quiénes van a estar? ¿Quién no va a estar? Sería mejor decir, porque van a estar muchos siervos de mi Señor. Ellos tienen una página, Radio Nueva Vida TV. Así es, ¿verdad? Radio Vida TV. Radio Vida TV. Exacto. Radio Vida TV. Y pues ahí están, dándole la gloria, la honra a nuestro Padre. Un mensaje para los hogares que quieran dejar así antes de irnos. Así es. Está bien, pastor. En primer lugar, agradecemos a usted, a Dios en primer lugar, y a Gloria usted, a gracias Jesús. por abrirnos esta puerta. Dios de oportunidad nos da una oportunidad de conocerla a usted, de compartir. Gracias, Ahí sé que en las pantallas lo hemos visto en televisión, pero nunca nos imaginamos de tener este tiempo. Y un consejo a todos los que están viendo, a las parejas, a los jóvenes, a las señoritas. Hay un texto en la Biblia donde nos dice que todo es lícito, Mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero más todo no me edifica. Y es lo que siempre estoy usando con mi hijo, con los jóvenes de nuestra iglesia, de que antes de hacer algo, pensarlo muy bien. ¿Esto me conviene? ¿Será que esto me es de bendición o me va a destruir? Es lo que yo le digo a todas las parejas: tengan mucho cuidado con un simple like. Es que no pasa nada, no hace nada, solo es un simple like, pero no sabe uno a dónde lo va a llevar. Es mi consejo para todas las parejas: platiquen, háblenlo. En primer lugar, temor a Dios. Es lo que nosotros no teníamos con mi esposo, no teníamos temor, y si no le teníamos temor a él, no podemos tener temor mutuamente, pastor. Ese es mi consejo para todas las parejas: temor a Dios. Pongan
a Dios en primer lugar y que sea el centro de su matrimonio, pastor. Amén. Mi hermano Eduardo. Claro que sí, pastor, gracias. Nuevamente, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque Dios dio oportunidades. Amén. Como decía mi esposa, ¿verdad? Desde llevábamos unos 5 o 7 años cuando estábamos, mi esposa, lo mirábamos en televisión. Nos quedábamos desvelando con usted. Qué sé lindo. que usted sabe, ¿verdad? Amén. Nos quedábamos Sí. desvelados hasta ver la meta, ¿verdad? Y lo llevamos en el corazón. Gracias, hermano Eduardo. Mi consejo para los hombres jóvenes, de que temor a Dios y respeto a su pareja. Y a los casados, ¿verdad? Ame a tu esposa, valore a tu esposa, porque si tú no lo haces, alguien más lo vendrá a hacer por ti. Mientras uno poniendo ojos en otro lado, alguien más lo está haciendo a tu pareja. Yo creo que esto no nos agrada. Para nadie es agradable todo esto, sino que respete a tu esposa, ámela, abrácela y sobre todo, ¿verdad? Respetarla en todo. Amén. Así es. Qué cierre tremendo. Me quedo con estas palabras de mi hermano Eduardo. Mientras tú estás observando a alguien más está observando a tu esposa. Tremendo. A cuidar nuestros hogares. Y recuerden, estamos proclamando a un Dios de oportunidades. Que Dios les bendiga. Ha sido un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias, esposos Tiriquis. Gracias, pastor. Le esperamos en una próxima. Dios le bendiga.